Este rincón del mundo es Flores, parte del archipiélago Indo-Pacífico y un laberinto de biodiversidad y aislamiento. Su soledad geográfica es la primera pista. Lo que ocurre aquí puede ir en contra del sentido común del continente. Bienvenido a Crónicas de la Tierra. La historia que vamos a contar nace dentro de una cavidad fría llamada Liambúa, la cueva fresca. Sus capas de sedimento son como páginas de un libro enterrado. Cada estrato contiene huesos, herramientas y rastros de tiempos que no vuelven. En el año 2003, un equipo de arqueólogos cavó y descubrió algo que nadie esperaba: los restos parciales de un individuo diminuto. Los líderes del hallazgo sacaron del polvo un esqueleto que parecía contar otra historia de la humanidad. El registro lo nombró LB1, la mujer pequeña que obligó a reescribir hipótesis y sensaciones sobre nuestro pasado. La medida hablaba por sí sola. Poco más de 1 metro de altura, un cráneo con un volumen cerebral en torno a los 380 centímetros cúbicos. Un tamaño que, en humanos modernos, sería excepcionalmente pequeño. Ese pequeño volumen no encajaba con la idea de un Homo tal y como lo conocíamos. Era a la vez primitivo y sorprendentemente humano. Junto a los huesos aparecieron herramientas de piedra en distintos niveles de la cueva, huellas de actividad repetida, y en la isla, restos de animales gigantes que ya no existen. Hay indicios tecnológicos que se extienden por centenares de miles de años, y en algunos lugares las industrias líticas se remontan hasta el orden de 1 millón de años. Al principio, las dataciones llevaron a conclusiones casi fantásticas. Algunos estratos sugirieron una supervivencia muy reciente. Se llegó a pensar en torno a hace 12.000 años, como si estos pequeños humanos hubieran vivido hasta tiempos cercanos a los cazadores modernos. Más tarde, nuevas excavaciones y técnicas revisaron la cronología. La presencia fiable en la cueva se coloca ahora entre 60.000 y 100.000 años atrás, reescribiendo la línea temporal. ¿Cómo llegó un linaje de homínidos a reducirse hasta medir poco más de 1 metro? La hipótesis más robusta habla de antepasados parecidos a Erectus que, aislados en la isla, se encogieron por la escasez y la presión ecológica. El fenómeno de la enanización insular es conocido en mamíferos insulares. Aquí, aplicado a un humano, desafía nuestros modelos de adaptación. No faltaron voces contrarias. Algunos especialistas propusieron que LB1 no era una especie nueva, sino un humano moderno con alguna condición patológica. Microcefalia, incluso síndromes raros. El debate fue intenso, técnico y público. La pequeña figura del Hobbit despertó defensores y detractores por igual. Y la controversia sigue formando parte de la historia científica. La prensa abrazó un apodo literario. La criatura entró en la cultura popular y en las historias locales, donde los relatos tradicionales sobre seres pequeños, como el Ebu Gogo, alimentaron la imaginación colectiva. Así, la ciencia y el mito se encontraron en un mismo escenario, multiplicando preguntas y expectativas. Y entonces llegó otra sacudida. En el año 2024, investigadores hallaron en Mata Mengue, en la misma isla, un hueso de brazo minúsculo, datado en 700.000 años, que sugiere una historia profunda y mucho más antigua de pequeños homínidos en Flores. Si ese hueso pertenece al mismo linaje, la aparición del enanismo y la ocupación humana en la isla se remontan decenas o cientos de miles de años más atrás de lo pensado. ¿Quiénes fueron esos antepasados que cruzaron mares y luego encogieron en el silencio de la isla? La pregunta vibra en la oscuridad de la cueva.
Este descubrimiento podría reescribir no solo el cuándo, sino el cómo de una rama entera de la humanidad. Para entender a Homo floresiensis, debemos viajar atrás, mucho antes de Lianbua. Hace cerca de 1 millón de años, el océano que rodea Flores ya era una muralla infranqueable. Ningún puente terrestre la conectaba con el continente. Y sin embargo, los antepasados de estos pequeños humanos llegaron. El simple hecho de que aparecieran en Flores implica algo revolucionario, algún tipo de navegación primitiva y peligrosa, mucho antes de lo que la arqueología suponía. Los estudios sugieren que los colonizadores de Flores descendían de Homo erectus, aquel viajero incansable que había salido de África hace casi 2 millones de años. Erectus poseía la talla, la resistencia y la inteligencia para expandirse. En el aislamiento de Flores, sin grandes depredadores, pero con recursos limitados, esa figura robusta se transformó poco a poco en un cuerpo compacto, ligero y frugal. El futuro Homo floresiensis. La isla ya mostraba otros ejemplos del mismo fenómeno. El estegodón, pariente del elefante, se había reducido a la mitad de su tamaño. La enanización insular es una ley inexorable. Cuando la comida escasea y los límites geográficos aprietan, los cuerpos se achican. Lo extraordinario aquí es que esa ley transformó no a un animal cualquiera, sino a un ser humano. Imaginemos a la comunidad. Mujeres y hombres de poco más de 1 metro de estatura, con cerebros reducidos, pero manos hábiles para tallar herramientas. En Lianbua, esas piezas de piedra muestran bordes afilados, diseñados para cortar carne, trabajar madera y preparar presas. Cada golpe de percutor sobre canto rodado resonaba como un eco de ingenio en la isla solitaria. Los restos de huesos encontrados revelan que los hobbits cazaban y despedazaban a los estegodón enanos. La caza era arriesgada, desigual. Criaturas pequeñas frente a herbívoros poderosos. Pero la isla era un tablero cerrado. Los floresiensis aprendieron a equilibrar esa partida de supervivencia con ingenio y cooperación. El tiempo avanza. En la cueva, las huellas de Homo floresiensis se desvanecen entre hace 100.000 y 60.000 años. Después, silencio. Ningún rastro nuevo en los estratos. Ese vacío coincide con un acontecimiento mayor: la llegada de otra especie a las islas y al mundo. Un visitante con el que no podían competir: Homo sapiens. Los humanos modernos alcanzaron el sudeste asiático hace decenas de miles de años, navegando entre archipiélagos. Es posible que cruzaran caminos con los floresiensis. ¿Qué ocurrió entonces? ¿Choque, desplazamiento, exterminio o convivencia fugaz? El registro arqueológico no da una respuesta definitiva. Solo deja un vacío que huele a final abrupto. A comienzos del siglo XXI la batalla ya no era en la selva, sino en las universidades. Algunos investigadores defendían que Homo floresiensis era un humano moderno enfermo de microcefalia. Otros replicaban con comparaciones anatómicas y análisis genéticos indirectos. La morfología era demasiado consistente para ser patología. El debate reflejaba más que en huesos. Mostraba el choque de paradigmas. La noticia del Hobbit corrió como pólvora en el año 2004. Los medios del mundo lo vistieron de mito, de fantasía, de personaje escapado de novela. Pero bajo la metáfora se escondía una verdad inquietante. No éramos tan únicos, no estábamos tan solos. Había existido otro tipo de humanidad, pequeño y resistente, olvidado durante milenios. El silencio final de Homo floresiensis sigue sin resolverse. ¿Fueron borrados por la llegada de los sapiens, por catástrofes naturales
¿O por una combinación cruel de ambos? Lo que sabemos es que su historia resuena más fuerte con cada nuevo hallazgo. Porque si existieron hasta hace 60.000 años, ¿quién nos asegura que en otras islas, aún inexploradas, no aguarden más secretos? La sombra de los pequeños humanos sigue viva, esperando ser descubierta.